Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy estamos en el sermón dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, perteneciente al 25 de julio del 2021. Y nuestro texto en este día es: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un mensaje de exhortación. Es un mensaje en el que tenemos que puntualizar tres cosas. Primero, quiénes son los que duermen. Segundo, esta exhortación a despertar. Y tercero, la promesa: y te alumbrará Cristo. Necesario esta exhortación para este momento, que por los efectos de la pandemia, de la virtualidad, tendemos a disgregarnos, tendemos a sumirnos en la pereza, en el sueño, en el letargo. Realmente necesitamos un toque de la palabra de Dios en esta hora para cada uno de nosotros. Por eso que primeramente preguntémonos quiénes son los que duermen. Levántate tú que duermes. Fíjense que dice: levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Los que duermen y los muertos son los mismos, o sea, muertos espiritualmente. Es la condición del ser humano, es la condición del ser humano centrado en sí mismo y en su codicia, ambicionando cosas para sí, centrado en su progreso personal, centrado en su futuro, centrado en sus temores, centrado en sus placeres, centrado en definitiva en sí mismo, viviendo egocéntricamente. Ahora entonces, esa centralidad significa un descuido, una indolencia, un estar inmersos en nosotros mismos, de tal manera que nos volvemos insensibles hacia los demás y aún hacia lo que nos pasa a nosotros mismos. Y de ese modo apagamos la luz del Verbo que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, como dice Juan 1:9. El que está muerto espiritualmente es el pecador satisfecho en su propio pecado, no consciente plenamente de su enfermedad y menos tampoco de su remedio. Puede ser entonces alguien que está muerto o debe despertar la condición de aquel que todavía no ha dado un paso de fe, no se ha convertido al Señor. Por ejemplo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que antes de conocer a Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ese sueño, ese letargo, eso puede llegar precisamente bajo la apariencia de la piedad, en personas que asisten a la iglesia, que forman parte de la iglesia. Como por ejemplo cuando escribe Juan a la iglesia de la Odisea, que le dice: no eres ni frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. O cuando le escribe a la iglesia de Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Apresúrate a afirmar las cosas que están por morir. O sea que el Señor está diciéndole a la iglesia: despiértate de tu sueño, despiértate de tu pereza, despiértate de tu inmoralidad, despiértate de tu oscuridad, despiértate de tu mal camino. Porque muchas veces nuestra vida religiosa es un tradicionalismo sin experiencia personal. Puede entonces que aún como cristianos confiemos en nosotros mismos y nos autojustifiquemos, como aquellos que, como bien nos dice el texto, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Esto es la autojustificación, que nos hace a veces extravagantes o ilusorios.
como aquel que se paraba en la parábola de Jesús adelante en el templo y decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los ladrones o como los injustos o adúlteros, ayuno 2 veces a la semana, doy de todos mis diezmos. Hay religión, pero hay desprecio por el prójimo, y no soy como este pecador que está atrás mío. Hay religión, pero no hay espíritu. Hay piedad, pero no hay vida en Jesucristo. Duermen los que no tienen los sentidos ejercitados en discriminar el bien y el mal. Duermen los que teniendo ojos no ven y oídos no oyen. Duerme el que no siente que el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Pero lo peor es que no se percata ni siquiera de que está bajo el poder del príncipe de este mundo, o sea, de Satanás. Quiera Dios que las palabras de hoy, que las palabras de exhortación de esta noche caigan como preludio al soplo del Espíritu Santo sobre el valle de los huesos secos. El pueblo de Dios era en época del profeta Ezequiel como un valle de huesos secos, pero el profeta tiene la visión y dice: Espíritu de los 4 vientos, sopla sobre estos huesos para que se unan, para que cobren vida, vivifícalos. Se duerme cuando estamos muertos en nuestros placeres, preocupados solamente por nuestras riquezas o por nuestros honores. Ahora entonces, si vos estás hoy durmiendo, si vos estás aletargado espiritualmente, si has conocido algo del Señor pero has endurecido tu corazón, si todavía hay oscuridad en tu alma, yo te digo, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te convenza de pecado por no creer suficientemente en Cristo Jesús, porque creer en Cristo Jesús es seguirlo y obedecerlo. Te convenza de justicia, porque el Señor Jesucristo va al Padre y está con el Padre y vive y reina e intercede por nosotros, y te convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y vencido por obra y gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de la resurrección. Los que duermen deben despertar. Y aquí la segunda exhortación: despiértate, despiértate, nos dice la palabra. El Señor habla por mi boca en esta noche. Quiere que te conozcas a ti mismo. Quiere que salgas del letargo y que salgas del sueño. Quiere que reconozcas tu verdadero estado. El Señor, a través del capitán del barco, le dijo a Jonás, el profeta de Israel: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá te tenga compasión y no perezcas. Jonás se fue a dormir para no enterarse que alrededor de él había una gran tempestad. Así hace el pecador. Se va a dormir cuando sabe que alrededor suyo hay una gran tempestad, porque no enfrenta los problemas de la vida. Y que es posible que nos hundamos en el abismo de los juicios de Dios, en el océano de los juicios del Señor. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, dice claramente: júzgate a ti mismo, examínate a ti mismo, para que el Señor no te examine y no seas juzgado y no seas castigado por Dios. Mis queridos hermanos, si nos juzgáramos, si nos examináramos a nosotros mismos a la luz de Dios, a la luz del Espíritu de Dios, entonces se abrirían los ojos de nuestra alma, se abriría nuestro corazón y podríamos ver con claridad. Podríamos entonces saber
que hay un refugio contra la ira venidera, y ese refugio se llama Jesucristo. Despiértate, despiértate, dice. No bebas del cáliz de la ira de Dios. Sacúdete, sacúdete el polvo del pecado y abraza al Señor. Clama, clama como el carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Y no descanses hasta creer que el Señor Jesucristo te da gratuitamente, por su gracia y por su amor, el Espíritu Santo, que dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo de Dios, también heredero, heredero de Dios y coheredero con el Señor Jesucristo. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has sido ungido con el poder del Espíritu Santo? ¿Arde en tu corazón la llama de la pasión que el Espíritu Santo enciende en nuestras vidas? Como cuando Pedro estaba en la cárcel, en aquella situación que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él estaba en aquella cárcel oscura y fría, pero Dios mandó su ángel, su mensajero, y una luz lo iluminó, lo alumbró de repente y le dijo: levántate pronto, cíñete las sandalias y sígueme. Y las puertas de la cárcel fueron abiertas y Pedro siguió a aquel ángel y encontró a la iglesia reunida orando precisamente por él. Mis queridos hermanos, despertemos del sueño ilusorio y quimérico de la felicidad mundana. A veces nos confundimos, a veces estamos inmersos en una cierta felicidad que no es tal, que son placeres momentáneos y efímeros y pasajeros. Recordemos aquello que dice San Agustín en sus confesiones: Señor, hemos nacido para ti. Y nuestra alma no descansa hasta tanto no descansa en ti. Sacúdete el polvo de la inmoralidad, de la impureza, de la avaricia. Sacúdete el polvo de toda aquella cosa impura, sucia y oscura que haya en tu vida. Deja caer las máscaras que te esconden en las tinieblas del secreto y en las tinieblas de la vergüenza. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿estás listo para enfrentar la muerte y el juicio de Dios? Mi querido hermano y mi querido hermano, mi querido amigo y mi querida amiga, ¿estás listo para participar de la herencia de los santos en luz? ¿Te has despojado del viejo hombre y te has revestido del nuevo hombre, como dice Colosenses en el capítulo 3? Como dice Romanos en el capítulo 6, ¿has muerto al pecado y estás vivo para Dios? ¿Has puesto aceite en la lámpara de tu corazón? Ese aceite que alumbra para recibir al Señor que viene con poder para traer su reino. ¿O tu lámpara está apagada? ¿Hay gracia de Dios en tu corazón? ¿El Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? ¿Sabes que hay Espíritu Santo? ¿O te ocurre como aquellos con quienes tropezó el apóstol Pablo mismo, que decían: no sabíamos ni siquiera que hay Espíritu Santo? ¿Sabes que hay Espíritu Santo? Y que ese Espíritu Santo es el que conduce tu vida hacia la bondad, hacia la justicia y hacia la verdad. ¿Buscas la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Te ocupas de tu salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo cuando escribe allí a aquellos hombres de Filipos, a aquella iglesia de Filipo? Bueno, despiértate. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Sacúdete. Que el Espíritu de Dios sople.
que la voz del Señor clame y no endurezcas tu corazón. Despiértate, tú que duermes. Y aquí entonces, y te alumbrará Cristo. ¡Qué maravilla! Te alumbrará Cristo, una hermosa promesa. Dios es luz y nos llama a andar en luz. A andar en luz. Andar en luz significa discernir el pecado. Andar en luz significa discernir los obstáculos. Andar en luz significa andar y no permanecer en la comodidad. Andar en luz significa discernir el bien y el mal. Andar en luz significa gracia aquí y gloria en la vida venidera. Y así entonces nacerá tu luz como el alba y tu oscuridad como el mediodía. Y como decía el profeta Miqueas, y a vosotros, los que le esperáis en el Señor, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Como decía también aquella iglesia, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Mi querido hermano, ser iluminado por el Espíritu Santo de Dios significa ser sellado por el Espíritu Santo, significa ser santificado por el Espíritu Santo, significa recibir la vida eterna, que es la vida que nos da el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no solamente debemos escucharlo, debemos sentirlo. Es posible sentirlo. Es posible sentirlo cuando el Espíritu de Dios llena nuestra vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu Santo viene con poder y nos da el denuedo para extender el reino de Dios y promover el reino suyo en este mundo. Cuando el Espíritu de Dios viene para que no nos quedemos quietos, para que despertemos, para que salgamos del sueño y para que comencemos a andar en la luz del Espíritu Santo de Dios, para que seamos movidos por Él y llenos de su Espíritu. No os embriaguéis con vino, dice aquí la carta a los Efesios, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, tenemos que tomar conciencia que estamos ante un gran diluvio que nos inunda. Un diluvio donde predomina la lujuria, el adulterio, los falsos juramentos de las autoridades sobre la Biblia para después caer en el robo, la rapiña, vender las naciones e hipotecarlas para el futuro. Un gran diluvio en el cual hay proselitismos vacíos, donde grandes capitales quieren dominar el mundo, donde hay enfrentamientos entre los globalistas y las multinacionales, y nosotros somos víctimas que estamos en el medio de estos grandes enfrentamientos, donde somos privados de la libertad y somos víctimas de la injusticia, donde predominan los crímenes, el orgullo, la pereza, la sed de elogios, donde nos inunda el caos y la oscuridad. Allí Dios quiere mandar su luz y nosotros tenemos que postrarnos de rodillas para que Dios primeramente corrija nuestra vida y después manda tu luz y verdad que me guíen. Llévame al monte de la santidad. Hermano, manda tu luz y verdad que me guíen. Dígale al Señor, llévame al monte de la santidad. Oh Señor, acuérdate de tu misericordia en el día de la ira. Oh Señor, ayúdame en mi situación. Oh Señor, perdona mis pecados. Oh Señor, restaura mi alma. Oh Señor, haz resplandecer sobre mí tu rostro. Te necesito. Mi querido hermano y hermana, estamos en un tiempo en que
las pandemias, las pestilencias, las maniobras políticas de todo tipo, todo aquello que se hace en secreto y en la oscuridad, pero que llegará un día que vendrá la luz y seremos iluminados por Dios. Todo aquello saldrá a luz. Todo aquello saldrá a luz. Habrá un juicio sobre las naciones y todo esto saldrá a luz. Y Dios dará a cada uno lo que le corresponde. Ahora, cuidado mi hermano y mi hermana. Estas situaciones no las podés enfrentar solo. La tenés que enfrentar con dos cosas. En primer lugar, con el Señor Jesucristo, que no es una cosa, es el Señor de la vida. Y perdón porque haya dicho así. Es el Señor de la vida. Es la persona amada, es la que nos ama, es la que nos busca, es la que busca nuestro corazón. Pero en segundo lugar, con la ayuda y bendición de la iglesia, en unión con la iglesia. Hoy vemos personas que recorren iglesias, poblaciones golondrinas en las iglesias, las golondrinas que se mudan en verano, están en un lugar y luego cuando viene el invierno van a otro lugar. Pero hermano y hermana, Dios te ha puesto en tu congregación para que te afirmes en ella, para que te asientes en ella, para que no cometas el pecado de andar errando de un lado al otro. Porque es en la hermandad, en la comunidad de la fe que tú vas a crecer. Que vas a crecer dialogando, hablando, orando con los hermanos, encontrando allí tu ministerio y tu vocación, en la comunión con el cuerpo. Y no es de otra forma como vas a crecer. Vas a crecer en unidad con tu iglesia. Los defectos de tu iglesia, los problemas de tu iglesia, son tus problemas también. Entonces tú vas a estar en comunión con la iglesia para juntos resolver los problemas y juntos extender el reino de Dios con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso te digo, mi querido hermano, aférrate a tu congregación y aférrate al Señor Jesucristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja de lado la pereza y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Deja de lado la comodidad y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja de lado el pecado escondido y secreto, aquello que se hace en la oscuridad, y te alumbrará Cristo. Para que tu vida sea corregida, para que el caos se convierta en orden y para que la oscuridad se convierta en luz. Dios traiga en este momento un despertar a tu vida. Y si tú no has tenido la experiencia de recibir al Espíritu Santo, yo quiero decirte que en esta hora, ahora mismo, en este mismo momento, puedes orar conmigo y recibir el Espíritu Santo de Dios a través del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios lo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Escribiendo la misma carta a los Efesios dice: ustedes, después que han oído el Evangelio y han aceptado al Señor Jesucristo, han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Estás escuchando el Evangelio. Estás escuchando que Cristo te ama, que quiere perdonar tus pecados, que quiere restaurar tu vida, que quiere llenarte de su Espíritu, que quiere abrazarte fuertemente, que te llama a un despertar espiritual. Estás escuchando el Evangelio. Ahora es necesario que creas en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Creer es seguirlo. Creer es confiar en Él, creer es obedecerlo y seas lleno del Espíritu Santo de Dios y sientas una paz
que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. ¿Querés aceptar al Señor? Repetí conmigo desde donde estás estas palabras. Señor Jesús, te abro mi corazón. Confieso mi pecado. Tú lo conoces mejor que yo. Traigo mi vida a tus pies. Traigo mi vida a tu altar. Me pongo de rodillas ante tu cruz. Entrego la carga tremenda de mi pecado. Te pido, Señor, que me tomes de la mano, me levantes de los muertos, me despiertes y me alumbres para vivir una vida recta, conforme a tu voluntad, agradable a tus ojos. Señor, de ahora en más, yo quiero caminar contigo y andar en tu luz. Lléname de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.